congregados en tu nombre, ahí estarías tú. Tú eres fiel a tu palabra y tú estás ahora aquí. Gracias, Señor. Doy gloria. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a Él. Gracias, Dios. Bendecimos. Padre, abre los cielos, ábrenos tu palabra, abre nuestros oídos, siembra la semilla de hoy, en nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor, hermanos, que estén aquí con nosotros. Vamos a, si me apoyan, a llevar a los pequeños a su clase, parte de abajo de la iglesia. También a poner su celular en silencio, modo avión, para que podamos tener la mayor atención posible y podamos comprender la escritura. Y bueno, antes de empezar con la palabra, le quiero dar el anuncio. Estamos ya muy cerca de llevar a cabo nuestro retiro de transformación, 22, 23 y 24 de agosto. Ayúdenos por favor a estar orando, a estar invitando personas. Le doy gracias a Dios por la vida de aquellos que son entendidos y que pues hacen lo que es debido para que el retiro se lleve a cabo. El retiro de transformación no tiene ningún costo, es de cooperación voluntaria y se hace de esta forma por dos razones. La primera razón es para que no haya ningún impedimento para que las personas puedan asistir al retiro de transformación. Y por esta razón no se cobra, para que las personas pues no pongan esa excusa, tal vez esa razón para no asistir. La segunda razón es porque hay una iglesia entendida que se suma al propósito de Dios. Amén. Y que ellos, con sus ofrendas, con sus cooperaciones, pues se suman para poder costear los gastos que implica un retiro de transformación. Si no hubiera quien entendiera la necesidad que hay, tendríamos que cobrar el retiro para que cada persona cubra su alimentación, cuando menos. Pero yo le agradezco a Dios que pues hay gente entendida y se suma y aporta, y podemos pues sacar el trabajo que Dios nos ha mandado hacer. Y todas esas personas, créanme que Dios es fiel, y Él dice en su palabra que en el libro de Samuel, en el libro de Samuel, son palabras que le dijeron a Elí: yo honraré a los que me honran. Entonces, Dios, cuando ve que las personas son entendidas y ellos honran a Dios, al sumarse, Dios también les honra. Entonces Dios no se queda con nada. Dios es fiel, Dios es bueno. También en el libro de los Hechos, ahí deja ese, pero búscalo, capítulo 10, cuando Pedro va a la casa de Cornelio para predicarle el evangelio. Bueno, previo a eso, un ángel se le aparece a Cornelio. Cornelio está orando y un ángel se le aparece y le dice: tus limosnas han subido al cielo para memoria tuya. Y el Salmo 20 también dice: Jehová haga memoria de todas tus ofrendas. Entonces, todas esas personas que son entendidas y se suman, les agradezco primero, gracias de mi corazón les doy por entender, por sumarse al propósito de Dios, al proyecto. Y quiero decirle también que todo lo que usted
dé para el Señor, Dios no se queda con nada, Él se lo retribuye a usted. Y podría nombrar también y predicar de esto, pero no lo voy a hacer. Pero Ezequiel, también esta historia viene en el libro de los Reyes y en el libro de Isaías 38 me parece que es. Cuando Ezequiel está, Dios había determinado que hasta ahí iban a llegar sus días, envía al profeta Isaías y dice Dios que ordenes tu casa porque vas a morir. Y Ezequiel, Ezequías se voltea contra la pared y llora y hace una oración y le dice: Señor, acuérdate cómo he andado rectamente delante de ti. Y no dice específicamente que él daba a las personas, pero si usted comprende o estudia la esencia o el carácter de Ezequías, pues era un rey entendido de las cosas de Dios. Entonces, regresa mi hija, por favor, estábamos en Hechos capítulo 10, solo voy a mencionar esto. El ángel le dice a Cornelio, dice: este vio claramente en la visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido. Qué hermoso, mire. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Pues estos pasajes, que no vamos a hablar de ellos, pues si quieren anótalos para que usted los estudie. Salmos 20, Salmos capítulo 20, Isaías capítulo 38, Hechos capítulo 10. Hablan claramente sobre, bueno, y también el primer libro de Samuel, capítulo 1, me parece que era 2, el estamos leyendo, capítulo 2, yo honraré a los que me honran. Hablan claramente sobre cómo Dios no reserva nada cuando Él ve que una persona tiene un corazón para poderse sumar a su obra, a sus propósitos, a su reino. Así que gracias a todos aquellos que lo han hecho, les bendigo, y no deje de hacerlo, no deje de hacerlo. Cada que se tenga la oportunidad, hágalo. Créame que esto que estamos mencionando, no estudiando, pero sí mencionando, es real. Dice, siguiente, un verso antes, por favor, hija, desde el 1. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre, fíjese cómo empieza: Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde su santuario y desde Sión te sostenga. Ahora sí, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Hasta ahí vamos a dejar. Entonces, ayúdenos a estar orando, ayúdenos a estar invitando, sigamos trabajando para el Señor. Yo creo que Dios tiene aún más almas que quieren que tengan un encuentro con Él. Amén. Padre, en tus manos ponemos esta actividad, pedimos tu respaldo absoluto para poder operar y realizar este retiro de transformación. Oramos por las almas que ya están en una lista, para que tú mantengas en ellos un fuerte deseo, un fuerte anhelo, como lo dice tu palabra, el querer y el hacer en ellos por tu buena voluntad. Y oramos para que tú añadas más almas en el nombre de Jesús. Aún las que quizá en retiros pasados se han invitado y no han llegado por cualquier razón, oramos para que tú los traigas y que cada uno de los que vengan a este lugar, aún los que vamos a servir, tengamos un encuentro sobrenatural contigo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, es algo que va de la mano con lo que hoy quiero hablarle. El tema se llama ¿cuál es el propósito de la iglesia? A forma de pregunta. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y no sé por cuál versículo comenzar. La verdad es que yo cuando venía hacia acá, y ahorita que llegué también todavía estaba anotando algunos puntos que estaba entendiendo. Pero bueno, vamos a empezar con Mateo 16, 18, Reina Valera 160. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y yo quiero comenzar preguntando por qué Jesús hizo esta declaración.
Se la hizo a Pedro. Cuando Pedro le revela quién es Jesús, Jesús pregunta a sus discípulos: la gente, ¿quién dice que soy? Y ya empiezan a responderle: Juan el Bautista o uno de los profetas. Y le dice: ¿y ustedes quién dicen? Entonces Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice: bienaventurado hijo de Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y luego le termina diciendo esto: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Jesús. La iglesia es de Jesús, o Dios el Padre, y Jesús es el fundador. Jesús es el fundador de la iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, ¿por qué Jesús hizo esta declaración? Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, primera pregunta: ¿por qué Jesús hizo sobre la iglesia la declaración de que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia? ¿Por qué hay tanto interés? Mire, a Dios, a Jesús, a Dios, en el libro de Ezequiel dice: no quiero yo la muerte del impío, sino que viva, se arrepienta y sea salvo. Y en la carta a Pedro también lo menciona. Está hablando de las almas en general. Lo que más ama el Señor son las almas. Eso es lo que más le duele a Dios. Y estoy mencionando ahorita las almas en general, sean buenas o sean malas. Dios mismo está diciendo: no quiero yo la muerte del impío. Un impío es alguien que está aún por encima de un pecador. Un pecador peca a veces por ignorancia, pero un impío sabe que lo que está practicando, haciendo, es pecado, y aún así lo sigue haciendo. Ese es un impío. Entonces, Dios dice: no quiero yo la muerte ni del pecador ni del impío, sino quiero que se arrepienta y que sea salvo. Dios hizo esa declaración. Entonces, a ver, lo que más le importa a Dios son las almas. Ahora, ¿por qué Dios no hace esa declaración que le hizo en Mateo 16, donde leímos: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia? Esa es una declaración distinta a la de la gente que aún es más que pecadora. La gente más que pecadora dice: Dios, quiero que se arrepiente y que sea salva. Pero a su iglesia, dígalo conmigo, pero a su iglesia le declaró una palabra. Diga conmigo, la palabra es: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Eso es, yo veo ahí en Dios un interés. Perdóneme, pero pues yo lo veo así. Si estoy mal, corríjame. Yo veo un interés mayor por la iglesia que por el impío. El impío lo ama y quiere que sea salvo, pero la iglesia dice: les prometo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Yo veo ahí una protección mayor sobre la iglesia. Yo veo ahí un interés fuerte de parte de Dios por la iglesia. La pregunta es: ¿por qué? Si la iglesia la componemos personas, ¿por qué Dios no mostró un interés igual por el impío y por la iglesia? A todos Dios nos ama, eso es una realidad. A todos Dios nos perdona, esa es otra realidad. Pero ¿por qué Dios suelta esa declaración y compromete su palabra? Al impío dice: no quiero que te mueras, quiero que te arrepientas para que seas salvo. O sea, le está diciendo: si no te arrepientes puedes morir, pero no quiero. Pero ¿por qué a la iglesia le deja esa promesa y le dice: el infierno que se levante y luche y pelee y se levanten potestades y enemigos, no la van a poder vencer, porque yo la cuido, porque yo la guardo, porque es mi iglesia? ¿Por qué Dios muestra un interés mayor por su iglesia? Esa es la pregunta. Porque la iglesia tiene una función especial en la tierra que no se la ha dejado Dios a ninguna otra institución. Esa función o esas funciones o esas asignaciones Dios las dejó a su... ¿Sí está aquí o estoy predicando? ¿Sí? Ok.
La iglesia tiene una asignación o asignaciones especiales por parte del cielo, que no se las dejó a cualquier institución, a cualquier persona, sino a su iglesia. Pues a Dios le interesa y está empeñada su palabra, que su iglesia no va a perecer, sino va a prevalecer. A pesar de las luchas, a pesar de las persecuciones, a pesar de que se opongan. Mire, hermano, yo he visto a Dios, llámelo usted coincidencia, casualidad, llámelo como quiera, pero yo veo la mano de Dios. Personas que se han levantado contra la iglesia o que se han opuesto, simplemente. Primero vamos a la Biblia. Libro de los Hechos, parece que es capítulo 16. Bar Jesús, una persona de un corazón malo, que el apóstol Pablo le estaba llevando palabra de Dios a un gobernante. Paulo Sergio le estaba llevando palabra de Dios. El apóstol Pablo, se le abrieron puertas para hablarle del evangelio a ese gobernante. Y había un cierto, dice, falso mago llamado Bar Jesús. Se le oponía a Saulo de Tarso, pero no se le estaba oponiendo a Saulo de Tarso, se le estaba oponiendo al cielo mismo, a la iglesia de Jesucristo. Mire, hermano, llámele casualidad, llámele como usted quiera, coincidencia, pero ese hombre se le oponía a que se le predicara la palabra de Dios a un alma. No dice de qué forma se le oponía, solo dice que se le oponía. Pero puedo llegar a creer que ese hombre tenía influencia o tenía poder en el gobierno, y tal vez cuando Saulo de Tarso o Pablo llegaba y decía: vengo a ver al presidente, vengo a ver al gobernador, vengo a ver a esta persona, tal vez ese Bar Jesús le decía: no está, fíjate que se acaba de ir. Apoyen por favor con los niños para que haya un poco más de silencio. No está, fíjate que se acaba de ir. Tal vez le decía, pero no era cierto. Ese hombre tenía sed de escuchar la palabra de Dios. Había un propósito de Dios ahí. Dios quería introducir el evangelio al gobierno y hasta el día de hoy lo quiere seguir haciendo. Amén. Y a Pablo se le abrieron puertas, pero ese hombre Bar Jesús tal vez le decía: fíjate que se fue a la tienda, fue aquí al Oxxo, y decía: ¿irá a tardar? No creo, tal vez no tarda. ¿Quieres esperarlo? No, pues que sí. Y él, mentiroso, no dice esto, son deducciones mías. El mentiroso, cuando veía que pasaba una hora y le decía: señor Pablo, ya va una hora, normalmente él no tarda, probablemente ya no vaya a llegar, yo creo que se le atravesó ahí algún asunto, pero si quiere déjele un recado conmigo. No, dile que mañana vengo. Está bien, mañana. Y después tal vez bajaba ese gobernador y le decía: oye, Bar Jesús, ¿qué pasó? ¿No vino a buscarme un hombre? No, no ha venido nadie. Y después, sí, vino uno que me dijo que se llamaba Pablo, creo, pero dijo que después venía. Y se lo ponía y se lo ponía y resistía hasta que un día, dígalo conmigo, hasta que un día el Espíritu Santo llenó de poder a Pablo. Dígalo conmigo, y lleno del Espíritu Santo, Pablo le soltó una palabra de juicio. ¿Por qué Dios defiende tanto su iglesia? El que se opone a la iglesia no se opone a la iglesia realmente, se opone a Dios, al plan de Dios, se opone al propósito de Dios. ¿Por qué Dios defiende y pelea tanto por su iglesia? Porque a Dios le interesa que su iglesia tenga vida. A Dios le interesa que su iglesia cumpla con la gran comisión. A Dios le interesa que su iglesia se active para hacer lo que la puso a hacer. A Dios le interesa que la iglesia no esté dormida, no esté distraída, sino esté enfocada. A Dios le interesa, y Dios sabe que si la iglesia se levanta y hace lo que fue mandada a hacer, traerá la gloria de Dios a esa ciudad, traerá la gloria de Dios a esas familias.
habrá restauración, habrá salvación. Los ojos de los ciegos serán abiertos, el cojo saltará, el mudo hablará, cuando la iglesia se active y haga el trabajo que Dios la mandó a hacer. A Dios le interesa. Entonces Saulo, regresa, mi hija, por favor, regrésame. Gracias. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago profeta, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Y estaba con él el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba, él quería oír la palabra de Dios. Siguiente. Pero le resistía Elimas. No sé cómo le resistía, repito. No sé, pero le resistía. Se oponía. ¿A quién se estaba oponiendo Elimas? ¿A Saulo y a Bernabé o a Dios? A Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe. ¿A poco sí les cree todo ese rollo? Señor, usted es inteligente. Usted no es como esa bola de revoltosos que hablan lenguas, que alaban a Dios, que dicen que Cristo murió y resucitó. Si resucitó, ¿por qué no está aquí entre nosotros? Sea un poquito más inteligente, Señor. No me diga que usted le compra todas esas patrañas que viene a decirle que habrá resurrección de muertos. No me diga que usted cree que hay uno, que hubo aquí en la tierra uno Jesús. Sí lo hubo tal vez, pero ¿por qué no hay registros si resucitó? Y lo trataba de apartar de la fe, le quitaba los argumentos de toda la semilla que plantaba Saulo y Bernabé, y trataba de apartarlo. Y dice, procurando apartar de la fe al procónsul. Siguiente. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él sus ojos, diga conmigo, lo hartó. Y dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? O sea que no era la primera vez que se oponía. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente le cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. ¿Por qué Dios defiende tanto a su iglesia? ¿Por qué le interesa tanto al Señor? Esa es la pregunta. Digan conmigo, porque la iglesia, cuando se pone a hacer lo que Dios la mandó a hacer, trae el cielo a la tierra. La iglesia tiene funciones. Primera de Pedro 2, 9 al 10, versión TLA, por favor. Traducción lenguaje actual. Voy a avanzar. Dios le interesa que su iglesia haga lo que Dios le mandó a hacer. Cuando la iglesia se encuentra sin hacer lo que Dios le mandó a hacer, entonces la iglesia está perdiendo terreno, está perdiendo territorio. El enemigo está avanzando. El enemigo cada vez gana más y la iglesia cada vez retrocede. Aunque hay promesa que las puertas del infierno no prevalecerán. Cuando la iglesia se pone a hacer lo que Dios la puso a hacer, hermano, adorar, alabar, predicar, evangelizar. Cuando la iglesia se pone a hacer lo que Dios la mandó a hacer, tiene recompensa del cielo. La iglesia. Cuando la iglesia está pasiva, cuando la iglesia no entiende la visión, cuando la iglesia no comprende. Mire, hermano, alguna frase me venía muy fuerte en mi corazón, muy fuerte, que se la quisiera decir, pero no sé si usted ya no vuelva a venir aquí a la iglesia. Se la quisiera decir, ¿se la digo o no? Sí. Me encanta a usted. Mira, hijo, ¿sabes qué me dice el Señor? Si ni siquiera puedes congregarte fielmente, ¿qué vas a estar haciendo los demás? Ni lo más sencillo. ¿Cómo te dice ser la iglesia si ni siquiera lo más sencillo haces? Ya no se diga entregar tu vida. Ya no se diga ni lo más sencillo. Así me decía el Señor. Y le dije: sí, Padre, nos falta mucho, pero ayúdanos. Ten misericordia. Llénanos de tu espíritu.
levántanos y úsanos en el nombre de Jesús. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios. ¿Son qué dice ahí? Sacerdotes. Pausa ahí. ¿Son qué? Sacerdotes. Son sacerdotes primero. Son sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote? Ministra el corazón de Dios. ¿Qué hace un sacerdote? Enseña la palabra de Dios. ¿Qué hace un sacerdote? Se santifica a él y santifica al pueblo. Un sacerdote en la casa, en la familia, esa función le corresponde al varón primeramente. Al varón primeramente le corresponde ser el sacerdote. Se santifica a él y santifica a su casa. Adora a Dios. Qué hermoso es cuando en la familia el varón, el que es el sacerdote principalmente, no que la mujer no lo sea, porque dice la Biblia que en Cristo no hay diferencia entre libre y esclavo, entre judío y griego. Sí, también la mujer, pero Dios le ha puesto una posición especial al varón. Qué hermoso es cuando el sacerdote ejerce esa función. Adora, se santifica a él y santifica a los suyos, enseña la palabra. Qué hermoso es. Pero qué triste es cuando el sacerdote no hace la función de lo que Dios le dijo que él era. Dios dice que somos sacerdotes, porque eso somos para él. Hagamos la función sacerdotal. Mira lo que dice: pero ustedes son miembros de la familia, son sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote? Dijimos, adora a Dios, enseña la palabra, se santifica y santifica a su casa. En este caso, me santifico y santifico al pueblo. Eso hace un sacerdote. Cuando en el lugar donde Dios estableció una iglesia, la iglesia no está haciendo su función, se llena de contaminación, se llena de demonios, no hay quien limpie la tierra espiritualmente, y no hay quien frene las obras del enemigo, no hay quien deshaga las artimañas de Satanás. Pero cuando la iglesia se cree, se toma su identidad y hace lo que Dios dice que ella es, un pueblo de sacerdotes al servicio de Dios, entonces esa iglesia, Dios le da la facultad de cambiar el ambiente espiritual en el lugar. Si empieza a haber secuestros, si empieza a haber muerte y la iglesia se mete, todo eso retrocede y se cambian los aires de este lugar. Y mire que en Cuautitlán Izcalli, cómo hace falta que la iglesia nos activemos, cómo hace falta que la iglesia nos metamos, cómo hace falta gente que entienda quién es en Cristo. Dios nos ha llamado para cambiar el ambiente espiritual en esta ciudad. Y sé que no es fácil, sé que está difícil, sé que cada vez hay más brujos, santeros y hechiceros, adoradores del diablo y de la muerte, pero con nosotros está Jehová de los ejércitos. Cuando la iglesia se reviste de lo que ella es, cambia el ambiente, cambia los aires, trae salvación, trae libertad, trae sanidad, trae el reino de Dios a la tierra. Iglesia, este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo de nosotros. Este es el tiempo de levantarnos. Hoy es necesario que usted le diga a la pereza espiritual: ya basta desde que me tengas así. Hoy es necesario que usted le diga a eso que no lo deja meterse con Dios: ya basta, yo voy a buscar a mi Dios. Dios me dice que soy un sacerdote, no soy una persona común y corriente. Amén. Sobre usted está una investidura que no se la ganó usted, Dios se la dio a usted por medio de Jesucristo. Amén. Sacerdotes al servicio del Rey, y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Gracias, Señor Jesús. Amén. Por eso, ahí va, anuncien. Anuncien, esa es otra función que tiene la iglesia. Anuncien, dígalo conmigo, anunciar. Dile al que está a tu lado: no necesitas saber predicar. Dile: solo con que cuentes lo que Dios ha hecho contigo, con eso es suficiente. Ahora dile al del otro lado: también a ti te digo, no es necesario que sepas predicar, solo habla lo que Dios ha hecho contigo y la gente creerá. Los
Los campos ya están listos, dijo Jesús. Es todo. ¿Quién le dijo que tenía que saber predicar? Solo hable lo que Dios ha hecho. Un hombre llamado, si ni siquiera tiene nombre, solo decía, el endemoniado gadareno, dice la Biblia. Estaba endemoniadísimo, estaba atrapadísimo. Más de 2000 demonios habitaban dentro de él. Y cuando Jesús hace algo por él, él solo va y anuncia lo que Jesús hizo por él. Él no habló de la venida de Cristo, la segunda. Él no habló de las 7 trompetas. Él no habló de los 7 cuernos de la bestia. Él no habló de su suegra. Él no habló de nadie más, sino de lo que Jesús hizo por él. Y eso es lo que tiene que hacer usted, iglesia. Y la gente va a creer que hay un Dios poderoso. La gente va a empezar a tener necesidad de acercarse a Dios. Y lo mismo que hizo con usted, lo hará con ellos. Y aún más en el nombre de Jesús. Es todo lo que tiene que hacer. Ese hombre gadareno, en Marcos capítulo 5 dice, él no habló de otra cosa más que de las maravillas que Dios había hecho con él. Solo iba y anunciaba. Era una persona que vivía en los sepulcros, me golpeaba, nadie me podía dominar, pero un día tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús. Todos aquellos que hemos tenido un encuentro sobrenatural con Jesús, tenemos la demanda de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No calle su boca, ábrala para anunciar. No necesita saber predicar, solo con que Dios haya hecho algo por usted es suficiente para que usted tenga la autoridad y el respaldo para anunciarle a otros. Ese gadareno no fue metido a un proceso de una escuela de discipulado, no fue metido a un doctorado en teología, no fue metido hasta que no supiera hermenéutica, homilética y astronáutica. Eso no tiene nada que ver, pero no fue metido a eso. Solo Jesús hizo algo por él y él anunció. Hermano, usted tiene para dar. Mira al que está a tu lado, tú y yo tenemos para dar. Anunciemos las virtudes, anunciemos las virtudes. Vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Es todo. No necesito más. Vete a tu casa y métete al instituto bíblico. Vete a tu casa. No. Dios tiene prisa porque la gente conozca de Dios. Dios tiene prisa, dije iglesia, porque la gente conozca de Dios. Usted es los pies de la palabra aquí en la tierra. Usted es el que le da vida a la palabra aquí en la tierra. Vaya y anuncie las virtudes de aquel que hizo por usted el Señor. Vaya y cuéntelo. Usted le puede salvar la vida a alguien. Sí, Señor. Usted puede traer aquí a la iglesia el próximo predicador que va a impactar las naciones. Amén. No sabe, quizás está en las calles tirado como ese hombre. Quizás está en las calles drogado. Quizás está en un hospital sin posibilidad de vivir. Pero usted va y anuncia. Y por creer la palabra, él se levanta y después viene y después conoce a Jesús. Y después le sirve a Dios. Y después trae almas para el reino de Dios. Usted no sabe, pero usted le puede estar predicando al próximo apóstol Pablo de estos siglos. Quizá está perdido, quizá está escondido. Vamos a buscarlos en el nombre de Jesús. Vamos a traerlos para que conozcan al Señor. Y vamos a creer que Dios los va a levantar con poder y con gloria. Y que ellos se van a sumar al ejército de Dios. Y que juntos pelearemos las batallas del Señor. Es tiempo de activarnos, iglesia. Es tiempo de salir. Está próximo el retiro. Amén. Vayamos. Amén. Y anunciemos. Amén. Anunciemos. Sí, amén. ¿Quién lo diría, hermano Lalo? ¿Quién lo diría, como dice la canción? Que un hombre que diario tomaba, si me dijo diario, ¿verdad? Nomás cada 8 meses. Diario tomaba, que estaba atrapado en el alcohol, que no había posibilidades de vida, algún día tendría un encuentro con Jesús. Y sería libre del alcohol. Y ahora le serviría a Dios. Y él sería instrumento para hablarle a otros. Y a través de él Dios traería salvación aquí en la tierra. Sanidad a los enfermos. Dios quiere hacer eso con usted, iglesia. Este es un buen momento. Está en puerta el retiro. Vamos. Aumentemos esa lista que hay de encontrados. Salgamos esta noche con esa responsabilidad, iglesia.
y veremos la gloria de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Dónde estábamos, hija, por favor? Pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho, iglesia. ¿Cuánto nos ama el Señor? ¿Cuánto nos ama Dios? Todo comenzó, aquí anoté esto, lo mencioné en la primera capacitación. Todo comenzó con un hombre que vino aquí a la tierra a dar su vida por la humanidad, Jesucristo. Todo comenzó con él. Marcos capítulo 3, verso 13, hija, Reina Valera otra vez. Todo comenzó con un hombre llamado Jesús, que entendió la visión del Padre. No quiero yo la muerte del impío, sino que se arrepienta y sea salvo. Esa es la visión del Padre. Y Jesús, él ya lo sabía, nosotros no, pero él sí. Jesús ya lo sabía, que la visión de Dios, de anunciar, de predicar para que la gente se arrepienta y sea salva, no iba a terminar cuando Jesús anunciaría, sino que Jesús, además de eso, vendría a establecer su iglesia poderosa. Eso no lo sabían los demás, pero Jesús sí. Y Jesús comenzó cumpliendo con la asignación del Padre. ¿A quién enviaré? Dice Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré y anunciaré. Ese es Jesús. O símbolo de Jesús, diciendo: yo iré a la tierra, yo me despojaré de mi gloria, me haré hombre, como dice Filipenses, semejante a los hombres, me haré siervo de ellos, serviré, Señor. Yo me despojaré de mi gloria, teniendo forma de Dios. No me voy a aferrar a ser Dios, sino me voy a despojar, me voy a humillar hasta lo sumo, y voy a ir, y voy a proclamar, y voy a anunciar a la gente que hay esperanza. Voy a anunciar un nuevo tiempo, voy a anunciar salvación, voy a anunciar lo que tú me digas, Padre. Empezó con un hombre, después ese hombre llama a 12 más. Les decía en la capacitación, es la actualización que vino sufriendo el reino de los cielos. El reino de Dios comenzó con un proyecto de vida, de salvación, y con un hombre que se sacrificó, que vino a dar su vida, y después ese hombre compartió la misma visión con 12. Después subió al monte y llamó a cielos que él quiso y vinieron a él. Siguiente, por favor. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Número 1, para que estuviesen con él. Hermano, nos estamos enfrentando a algo tremendo, a algo fuerte. No es fácil traer un alma, no es fácil traer una familia, no es fácil traer un matrimonio. Por eso es importante que primero estemos con aquel que nos da el poder para deshacer las obras de Satanás, con aquel que nos da la gracia y la autoridad y el respaldo para quebrantar lo que tiene atrapada a esas personas, que no les permite venir a un encuentro con Dios. Las almas no llegan porque las invite, las almas llegan porque hay un pueblo que pelea por ellas. Las almas no llegan por publicar en Facebook o en redes sociales. Las almas llegan porque hay un pueblo que mete las manos por esas almas, que le arrebata esas almas a Satanás, que intercede, que pelea, y que Dios le da la victoria. Las almas no llegan porque tú vayas a invitarlas. Es primero necesario que tú estés con aquel que te va a llenar de las palabras que esas personas necesitan escuchar. Algunas solamente con que le diga Dios te ama será suficiente. Algunas otras tendrás que orar por ellas para que Dios las esté convenciendo. Algunas otras orarás por ellas y orarás en tu casa, pero vamos a movilizarnos porque esta es la función de la iglesia. No es, hermano, mire, la iglesia primero no debe, pero supongamos que Dios abre puertas y se hace alianza con un partido político. A ver, vamos a suponer, le digo algo, no hay legalidad ante Dios. Dice Dios, ¿qué partido ni qué nada? A quien le dejé esa asignación fue a ti. Y el hombre, el pastor, no, bien contento porque todos los seguidores de ese partido político dijeron que iban a entrar a un retiro. Te pueden decir que sí, a la mera hora no llegan. Porque dice Dios, mira, ay, qué cómodo.
No. Primero vente, estate conmigo. Y yo te lleno de mi presencia. Entonces sí, como dijo Jesús, en aquel tiempo no se preocupen por qué han de hablar o qué han de decir. El Espíritu de mi Padre les dará las palabras. Amén. Y llamó a 12 para que estuviesen con él. Número 2, para enviarlos a predicar. Número 3, para que tuviesen autoridad. Véngase, los que puedan servir en el próximo retiro, véngase, súmese a las filas del ejército. Es hermoso sentir cómo Dios te respalda para echar fuera demonios. Amén. Es hermoso. Miren, hermano, yo siento como que me hago, como que siento una adrenalina, esto es más hermoso que lanzarse del bungee, hermano. Sí, de verdad, esto es más poderoso. Miren, que tú digas en el nombre de Jesús, espíritu de depresión, fuera, que salga. Tú dices, Señor, gracias, Padre, porque tú lo haces, Padre. Amén. Úsame más, Espíritu Santo. Sí, Señor. Que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, ahí empieza a nombrar los nombres de los discípulos, que los llamó apóstoles. Entonces, todo empezó con un hombre llamado Jesús. El reino sufre una actualización y escoge a 12 hombres para que se suman a ese hombre. Ahora, Lucas capítulo 10, del 1 al 3, TLA, por favor, hija. Siguiente actualización. Se suman otros 70. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Con quién comenzó todo? Con uno. Jesucristo. Ese Jesucristo llama a 12. Y ya no eran uno, ya eran 13. Y luego llama a otros 70. Ya no eran 70, ya no eran 13. Ahora eran 83. Aunque unas versiones como esta dice que eran 72. Bueno, ya no eran 70, eran 72. Pero ya no eran los que estaban al principio, ahora se sumaron más. Oiga, vaya siguiendo el hilo del eje, vaya siguiendo. Empezó con 1, se sumaron 12, después se sumaron 70, esta versión dice 72, 70 o 72 los que sean, pero ya no era 1 ni eran 12. Miren lo que dice: Jesús envía a 72 discípulos. Después Jesús eligió a 72 discípulos y los envió en grupos de 2 en 2 los envió en grupos de 2 en 2 a los pueblos y lugares por donde él iba a pasar. Siguiente. Regresa. Mire qué hermoso. Somos la avanzada de Dios. Amén. Somos la avanzada de Jesús. Amén. Si ha visto ese sistema de algunas empresas, la policía, cómo va la avanzada, preparando el camino. Nosotros somos como Juan el Bautista, que le preparamos el camino al Señor. Amén. Cuando salimos y anunciamos y decimos: te invito a un retiro, pero previo estamos con Él y clamamos y ayunamos y oramos y intercedemos, le estamos preparando el camino a Jesús. Amén. Por donde Él va a pasar. Miren lo que dice: los envió en grupos de 2 en 2 a los pueblos y lugares por donde Él iba a pasar. Jesús le dijo: son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios. Ojo ahí. Son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias. Amén. Cuéntame aquí cuántos somos, por favor. Cuenta, hermana Cristi, cuántos somos aquí. Aquí somos 4. ¿De qué está? Sí, aquí está fila, por favor. Le voy a comprobar que esta palabra hasta el día de hoy está vigente. Hasta el día de hoy está vigente. El domingo hay más. Que se congregan en esta iglesia. Sí. No, solo aquí. 14. 27 y 14, ¿cuánto es? 41, 45. 45 por los que estamos aquí. El domingo hay más. ¿Le gusta que seamos 90? ¿100? Ok. Si solo uno trajera uno, tendríamos 100 para el retiro. ¿Dónde está la lista? ¿Cuántos van? 74. Que no aseguro que lleguen, pero que estamos creyendo que sí van a llegar. 74.
Esa palabra hasta el día de hoy está vigente. Son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias. Por eso pídanle a Dios que envíe más seguidores míos para que compartan la buena noticia. No le vayas a avanzar. Para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Y lo que dice ahí: más seguidores míos. No dice más discípulos, no dice más pastores, no dice más profetas, no dice más adoradores, más seguidores míos. Por eso le digo, para hacer este trabajo que la iglesia es necesario que haga, de ir y anunciar, usted solamente necesita haber recibido un favor de Jesús y creer en Él. Eso es un seguidor. Por eso pídanle a Dios que envíe más seguidores míos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Siguiente verso, por favor. Y ahora vayan, ojo, pero tengan cuidado, porque yo los envío como quien manda corderos a una cueva de lobos. No le avances así, déjale ahí. Por eso es importante lo que le decía, lo que dice Marcos 3, para que estuviesen con Él. Primero, ninguna persona que primero no se llena de Dios puede ir y anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque cuando la persona se llena de Dios, aunque vaya como cordero en cueva de lobos, tiene el respaldo del cielo. Tiene la autoridad para arrebatarle las almas al infierno. Esa es la función de la iglesia, arrebatarle las almas al infierno. ¿Aquí hay iglesia de Jesucristo o no? Amén. Den un aplauso al Señor si usted quiere. Versículos 17 al 20, hija, por favor, ahí mismo. Lucas 10, 17 al 20. Todo empezó con un hombre. Se sumaron 12, después 70 o 72, los que hayan sido. Los 72 discípulos regresan. Los 72 discípulos que Jesús había enviado regresaron muy contentos y le dijeron: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando los reprendemos en tu nombre. Siguiente. Jesús les dijo: yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo, y les he dado poder para que ni las serpientes ni los escorpiones les hagan daño, para que derroten a Satanás, su enemigo. No le avances, regrésale. Ojo ahí. Yo les he dado poder para que ni las serpientes ni los escorpiones les hagan daño. Digan conmigo: yo también tengo ese poder. Digan conmigo: porque yo soy la última actualización del reino de los cielos. Digan conmigo: yo me sumé al propósito de ese uno, al propósito de esos 13, al propósito de esos 70. Digan conmigo: yo soy la última actualización del reino de los cielos. ¿Saben cuál es la última actualización? Su iglesia poderosa. Ahora ese poder y ese envío y esa asignación no está solo sobre uno, ni sobre 13, ni sobre 70, está sobre su iglesia. Ese poder que Dios les dijo ahí está sobre usted también. Usted también tiene el poder para hollar serpientes y escorpiones. Usted también tiene el poder para arrebatarle almas al infierno. Usted también tiene la asignación y el envío para que todos aquellos que no conocen a Jesús conozcan y sus ojos sean abiertos. Hagamos la función, iglesia. Yo les he dado poder para que ni las serpientes ni los escorpiones les hagan daño, y para que derroten a Satanás, su enemigo. Siguiente. Sin embargo, no se alegren de que los malos espíritus les obedezcan. Alégrense más bien de que sus nombres estén inscritos en el libro del cielo. Ahí está mi nombre. La última actualización, entonces, surge la poderosa iglesia de Jesucristo, la que fue llamada a establecer el reino de Dios, la que no fue llamada a estar pasiva.
Ahí estamos usted y yo, en la última actualización. Así que, iglesia, hagamos nuestro trabajo. Yo le animo. Miren, escribo en el grupo de la iglesia: hermanos, si usted no va a servir el retiro, puede sumarse a los ayunos. Hoy iniciamos un ayuno de frutas y verduras. Hoy, por eso me veo más delgado ahorita. Hoy iniciamos, hoy, frutas y verduras solamente, 3 comidas al día, una colación entre comidas. Cómese. No, pero yo no voy a servir, pero es la iglesia. No necesita servir en el retiro para atraer almas. La gente a veces piensa: yo no voy a servir, pero tampoco invito. Yo no voy a servir, pero tampoco me sumo a los ayunos. Yo no voy a servir, pero tampoco siembro. Hermano, súmese al propósito. Somos la iglesia. Fuimos enviados a hacer este trabajo. No va a servir, súmese al ayuno. Si ya hoy no comió, comiéncelo mañana. Ya hoy no comió frutas y verduras, comiéncelo mañana. Vamos a durar 15 días. 15 días comiendo frutas y verduras. Así que el que está a su lado, dígale: nomás donde te vea comiendo carne vas a ver. Más donde te ven el puesto de tacos. No, pero que a mí me hace daño. Le va a hacer bien, se lo aseguro. Se va a desinflamar, se va a desintoxicar, va a ser más sensible a la voz del Espíritu Santo, va a sentir más a Dios, va a comprender más la Escritura, y hasta ganas de ir por almas le van a dar a usted. Y me van a caber aquí en el nombre de Jesús. Súmese. No solo los que vamos a servir, todos podemos sumarnos de una u otra forma, trayendo almas, sumándonos a los ayunos. Súmese. Hagamos que la gloria de Dios se manifieste aquí. Hagamos el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Vengamos a la iglesia no solo por venir, vengamos a ofrecer sacrificios de adoración y de alabanza. Vengamos a la iglesia y creyendo que cuando nosotros alabamos a Dios, nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestra adoración sube y desciende la gloria de Dios y cambia todo. Así es Dios. Enseñemos la palabra. Enséñasela a su familia. Varón, reúnalos una vez a la semana, no diario, para que no lo terminen odiando. Una vez a la semana. A ver, familia, vénganse, vamos a dedicarle. Ya cuando se acabó el trabajo, ya cuando en la noche, media hora, 1 hora, vamos a orar y vamos a leer la Escritura. Y voy a hacer preguntas. A ver si entendió. Sea el pastor de su casa, varón. Qué ánimo tiene. Cuenta una historia, hermana. No sé, en Inglaterra me parece que es. Había un granjero que todos los días oraba a Dios. Todos los días. Pero no había donde predicar la palabra. No había. Se llenó tanto de Dios que él decía: tengo el deseo. No había nadie. Se salía con las vacas y le predicaba a las vacas. ¿Verdad? Y después, ese hombre, Dios lo usó grandemente, ya no con las vacas, con personas. Y necesita tener un Betel en su casa, con su familia. Reúnalos una vez. Y después le van a dar ganas de que sean 2 días. Y después 3 días por semana. Imagínense, los reúne el lunes o martes. Usted viene al culto el jueves, el domingo. Y lunes o martes o lunes y miércoles, usted ya tiene más palabra. Usted ya está orando más. Usted ya está más lleno del Espíritu Santo. Y cuando Dios lo envía a hacer su trabajo, sí, Señor, soy un sacerdote a tu servicio. Amén. Póngase de pie, por favor. Traigamos almas, hermanos. Funciones de la iglesia. Número 1, ofrecer cultos al Señor. Oraciones, adoraciones, alabanza, cultos, sacrificios espirituales.
Número 2, establecer el reino de Dios en la tierra. Para establecer el reino de Dios en la tierra hay que derribar lo que esté gobernando. Lo que esté gobernando, primero es necesario derribarlo y después establecer algo nuevo. Dios le dijo a Jeremías: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar y después plantar y edificar. Establecer el reino de Dios, arrebatarle almas al infierno, de las garras de Satanás. Y el que está ahora, que Dios necesita ir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Traerle almas a Dios. Esa es la función de la iglesia. Traerle almas a Dios. Las almas no van a llegar solas. Es necesario ir por ellas. Y es la función que Dios le dejó a su iglesia. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias te damos por tu palabra esta noche. Dios, ayúdanos a ser la iglesia que tú estableciste aquí en la tierra. Una iglesia que obedece tu voz. Una iglesia que trabaja para ti, Señor. Una iglesia que entiende la visión y el llamado. Abre nuestros ojos. Abre nuestro entendimiento. Padre, como pastor de esta iglesia, oro esta noche para que tu aceite descienda sobre este lugar, sobre estas almas y aún los que no están hoy. Y que ese aceite, Señor, limpie de todo aquello que quiere, Señor, aturdir a tu iglesia. Todo aquello que quiere distraerla, que quiere ponerle otros deseos que no son de ti. Oro, Señor, para que tú la levantes con poder y autoridad. Yo oro esta noche, Señor, confiando y creyendo que ellos han entendido la palabra y que saldrán de este lugar, Señor, convencidos de su identidad. Y saldrán, Señor, a buscar esas almas. Y creo, Señor, que en el retiro de transformación veremos un número mayor de almas que en el retiro pasado. Porque tu iglesia se activa, Señor. Porque tu iglesia se moviliza. Porque tu iglesia peleará las batallas y traerá victorias a este lugar. Yo creo, Señor, que después de esta noche el congregarnos no será de la misma manera, Señor. Vendremos sabiendo lo que somos, quiénes somos para ti. Yo creo, Señor, que en los hogares habrá cambios, los varones principalmente, pero también las mujeres y los hijos comprenderán y entenderán la necesidad, Señor, de ejercer ese sacerdocio en casa, en el nombre de Jesús. Creo, Señor, que aquellas personas que estaban tal vez sin dedicarte un tiempo extra, además de la iglesia, Señor, en esta noche hay una convicción fuerte, firme y sólida en sus corazones para poder ofrecerte sacrificios, para poder buscarte, Señor, en sus casas, en el nombre de Jesús. Dios, y toda contaminación espiritual que está en los hogares, esta noche declaramos se quebranta, se derriba, se deshace. Todo lo que impide que podamos levantarnos y buscar tu rostro, opresión, incredulidad, toda batalla espiritual que estaba presentando el enemigo, hoy declaramos: huye de los hogares, huye de las habitaciones, huye de la sala, huye del lugar donde tus hijos buscan tu rostro. Toda voz y ruido extraño que se estaba manifestando, lo enmudecemos ahora en el nombre de Jesús. Se levanta tu iglesia esta noche, una iglesia que avanza hacia el proyecto tuyo, una iglesia que ha entendido cuál es su función, su asignación, su visión y la visión de esta casa en el nombre de Jesús. Una iglesia que testificará de lo que tú has hecho. Una iglesia, Señor, que hablará a otros de tu amor y de tus maravillas en el nombre de Jesús. Padre, se limpia este lugar también de toda opresión, de toda obra de Satanás. Se quebrantan las tinieblas en este lugar. Esta colonia es liberada. Los sacrificios que le ofrecen a la muerte en esta colonia que está aquí cerca, ese altar, no tiene más poder que el pueblo de Dios. No tiene más poder que lo que hacemos
Y lo que hacemos aquí es mayor y vence el poder de las tinieblas, vence el poder de la muerte. Se anula todo sacrificio espiritual que levantaron para ofrecerle a la muerte. No tiene poder ahora en el nombre de Jesús. Declaramos la gloria de Dios en esta colonia. Irrumpe en medio de toda opresión, en medio de toda maldad, en medio de toda maldición que han soltado brujos, hechiceros, santeros, ahora en el nombre de Jesús. Declaramos la gloria de Dios en este lugar. Declaramos, Señor, que traeremos almas, no solo al retiro, a los cultos, a las veladas, a las actividades que hagamos aquí. Declaramos, Señor, que esta noche un peso de tu gloria cae sobre tu pueblo para ir por los perdidos en el nombre de Jesús. Declaro esta noche, Señor, tu respaldo, tu gloria, tu presencia en tu pueblo para ir y anunciar las virtudes y traer a aquellos que están atrapados en el nombre de Jesús. Declaro tiempos en tu presencia, Señor. Tiempos en tu presencia, tiempos en tu presencia, tiempos en tu presencia, donde tú te vertirás en ellos. Tu esencia, tu carácter, tus necesidades, tu amor por las almas. Tiempos en tu presencia. Ahí Dios le hablará, iglesia. Empiece hoy, desde hoy mismo, un tiempo en la presencia de Dios. Dedique un poco más de tiempo. Ahí el Señor vertirá su visión, su carácter. En el nombre de Jesús. Oh, basoka tarababa. Basoka, basoka tarababa kenda la baso. En el nombre de Jesús. Padre, glorifícate. Glorifícate, glorifícate en este retiro. En el nombre de Jesús. Declaramos esta noche que todo lo que está resistiendo la pesca de almas, suelta esas almas ahora. Suelta, suelta, suelta. La sangre de Cristo tiene poder. Todo lo que se esté oponiendo en el nombre de Jesús. Así como Pablo le habló a ese espíritu que estaba en ese hombre Bar Jesús, nosotros le hablamos a ese espíritu que está queriendo resistir y oponerse para que las almas vengan en el nombre de Jesús. ¡Fuera! Suelta esas almas. ¡Fuera en el nombre de Jesús! Declaramos la palabra, el evangelio del Señor. Nada lo detiene. Nada lo detiene. Como un río impetuoso corre el evangelio por las avenidas, familias, por los hogares, en el nombre de Jesús. Oh, Baquenda, Iba, Baba, Sota, Lavase. En el nombre de Jesús. Activamos ángeles de salvación al norte, ángeles de salvación al sur ahora, ángeles de salvación ahora, al este y al oeste. Los enviamos a romper cadenas ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Visualiza esas almas que están en el retiro, iglesia. Visualice esas almas. Tal vez sea algún vecino, algún familiar. Visualícelo aquí, rendido ante Dios, reconociendo que Él necesita a Dios. Oh Padre, declaramos esta noche estarán aquí en el nombre de Jesús. Pedro, María, Carlos, oh, en el nombre de Jesús. Declaramos estarán aquí, Luis, en el nombre de Jesús. Declaramos esta noche, Señor, son atraídos a este retiro. Tu palabra dice que llamaremos gente que no conocimos ahora en el nombre de Jesús. Corre, Maquita, vale, lebre, kende, rebe, sete, rebe, calla. Abasota, rabaquenda y aso, en el nombre de Jesús. Padre, en tus manos ponemos esta casa. Tomamos tu palabra que dijiste esta noche. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia que es tu iglesia. En el nombre de Jesús. Antes bien tú añadirás, como en el libro de los Hechos. Y el Señor añadía cada día los que habrían de ser salvos. Hablamos esas almas que han de ser salvas. Hablamos esas familias que han de ser salvas. Hablamos a esos perdidos que le han de servir al Señor. En el nombre de Jesús los llamamos a salvación. Pon el peso sobre tu iglesia.
responsabilidad de anunciar. Se quita de su mente todo prejuicio, todo temor. Hable y no calle, hable y no calle. Se quita de su mente todo argumento que usted o el enemigo había levantado. Se quebranta esta noche. Hable y no calle, iglesia. Hable y no calle en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos. Te bendecimos. Señor, llévanos con bien, guárdanos. Permítenos estar el día sábado en nuestra capacitación, el día domingo en nuestro culto. Glorifícate con poder. Danos paz. Permítenos terminar a cabalidad nuestros ayunos. Señor, también esta noche te pido que tú pongas el querer y el hacer para que se sumen más. En el nombre de Jesús, aún los que no van a servir, se sumen al propósito tuyo, al ayuno, a invitar almas, en el nombre de Jesús. Si alguno diezma u ofrenda, multiplica su semilla, abre los cielos a su favor. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Estamos despedidos, hermanos.